El gobierno sirio afirma que el objetivo de la Conferencia Internacional Ginebra II es combatir el terrorismo. La reunión de los ulemas de Damasco, Damasco Campo y los representantes de institutos religiosos dirigen un llamado a los países participantes en Ginebra II para que pongan fin al sufrimiento del pueblo sirio causado por el terrorismo takfirista que amenaza toda la región y el mundo. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. Varios proyectos de ley fueron aprobados por el gabinete en su sesión semanal sostenida este martes. Durante la sesión, el primer ministro Wael al-Halaki dijo que la delegación oficial siria se dirigió a la Conferencia Internacional de Ginebra II portando las orientaciones del presidente Bashar al-Assad y los anhelos del pueblo sirio. El primer ministro hizo hincapié en que Ginebra II debe centrarse en la lucha contra el terrorismo en Siria y el mundo y presionar a los países que patrocinan a los terroristas para que detengan su apoyo armamentístico y financiero a los mismos. Asimismo, señaló que el desarrollo logrado en materia de reconciliación nacional en todas las provincias, especialmente en Damasco y su campo, refleja la voluntad del pueblo sirio a llevar a cabo el programa político encaminado a resolver la crisis. A continuación, al-Halek hizo un panorama sobre la situación económica y de servicio, aludiendo a los enormes esfuerzos desempeñados en materia de rehabilitar los sectores dañados a manos de los grupos terroristas. Asimismo, apuntó a los esfuerzos del Banco Central Sirio y el Ministerio del Interior para reforzar la estabilidad del tipo de cambio de la moneda nacional, aludiendo a la prestación de más de 41 especuladores. El jefe del gabinete reiteró que el gobierno seguirá financiando las importaciones de alimentos y derivados del petróleo para garantizar la estabilidad de los precios en el mercado. El Ministerio de Exteriores ruso anunció que el canciller ruso Sergei Lavrov se reunirá este martes en la ciudad suiza de Montreux con su homólogo sirio Walid al-Muallem en la víspera de la apertura de la Conferencia Internacional sobre Siria, Ginebra II. Una fuente de la Cancillería rusa manifestó que Lavrov se reunirá con su homólogo sirio Walid al-Muallem, de Estados Unidos John Kerry y el chino Wang Yi. Las autoridades griegas y la compañía Olympic expresaron sus plenas disculpas a la delegación oficial siria que se dirigía a Ginebra y a los miembros de la tripulación del avión por la demora que ocurrió, que duró cerca de 4 horas, durante el cual el avión permaneció en el aeropuerto debido al no abastecerlo con combustible. Según el enviado de noticias que se encontraba a bordo del referido avión, el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores griego transmitió la disculpa por las autoridades griegas a los miembros de la tripulación y a la delegación oficial por error involuntario que causó la demora. Los representantes de la provincia de Damasco y su campo y representantes de los institutos religiosos sirios dirigieron un llamado a los participantes en la conferencia Ginebra II para que pongan fin al sufrimiento del pueblo sirio e erradicar las fuentes del terrorismo, prohibiendo las prácticas ejercidas por los países que patrocinan, arman y financian al terrorismo para salvar a todo el mundo del extremismo criminal y la ideología wahabí takfirista. En un comunicado emitido, los referidos ulemas manifestaron que Ginebra II debe emitir resoluciones que combaten el terrorismo, el extremismo y el sabotaje sistemático apuntados contra un país que solo regaló al mundo la civilización, el amor y la paz. Los ulemas subrayaron que el pueblo sirio sigue su ruta para proteger y reconstruir su patria bajo el liderazgo del presidente Bashar al-Assad, rechazando a la vez cualquier tutela o la confiscación del derecho de los sirios de autodeterminar su futuro. Las Fuerzas Armadas continúan sus operativos contra los grupos terroristas en varias zonas del país.
En Damasco Campo fue incautado un almacén que contiene grandes cantidades de armas y municiones en las fincas de Daraya. Una fuente militar informó que las armas incautadas incluyen un mortero de 60 milímetros de calibre, lanzadores RPG, ametralladoras pesadas, rifles automáticos y una gran cantidad de municiones. Entre los pertrechos incautados figuran binoculares nocturnos, artefactos explosivos improvisados y galones de ácido que se utiliza para fabricar dispositivos explosivos improvisados. Unidades militares eliminaron a decenas de terroristas en los poblados y ciudades de la campiña este y norte de la provincia de Alepo, así como destruyeron sus escondrijos con todo lo que tienen de armas y municiones. En la ciudad de Alepo, un destacamento militar abortó un intento de infiltración de un grupo terrorista en los barrios de Salaheddin y Bustan al-Qasr, donde liquidaron a decenas de terroristas y destruyeron sus pertrechos criminales. Unidades del Ejército y de las Fuerzas Armadas realizaron operativos contra los grupos terroristas armados en varias aldeas y municipios de la provincia central de Homs. En los operativos fueron liquidados decenas de terroristas, así como fue destruido su pertrecho bélico, incluyendo un cañón de 106 milímetros de calibre. Y en la campiña oeste de la provincia fueron destruidos 12 vehículos artillados y liquidados todos los terroristas que estaban a bordo. En la aldea de Al-Hasibi, el ejército bombardeó varias plataformas para lanzamiento de misiles contra los barrios de la ciudad de Homs. El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, calificó la retirada del secretario general de la ONU a la invitación que dirigió a Irán para participar en la conferencia de Ginebra II de una actuación de desprestigio al cargo del secretario general de las Naciones Unidas. Zarif precisó que el hecho de retirar la invitación se debe a las presiones ejercidas por el secretario general. El canciller iraní reiteró la postura explícita y pública de Irán, que rechaza ninguna condición previa para participar en la conferencia prevista su celebración en la ciudad suiza de Montreux. El jefe de la diplomacia iraní añadió que Ban Ki-moon se contactó con él varias veces durante la semana pasada y le expresó el rechazo de Irán a ninguna condición previa para la participación en la conferencia. Por su parte, el asistente del ministro de Exteriores iraní para Asuntos Árabes y Africanos, Hossein Amir Abdullahian, anunció que su país no participará en la Conferencia Internacional sobre Siria Ginebra II debido a la insistencia estadounidense de imponer condiciones previas y señaló que su país había declarado su disposición a participar en la conferencia sin condiciones previas. Abdullahian dijo en una declaración a la agencia oficial iraní de noticias IRNA que Estados Unidos impone condiciones previas y lógicas sobre temas que deben ser resueltos por el pueblo sirio, conforme a lo dispuesto en el derecho internacional y los principios democráticos reconocidos. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov afirmó que lo llamativo en la crisis siria es el alto nivel de la amenaza del terrorismo y el extremismo. En una conferencia de prensa celebrada este martes en Moscú, Lavrov dijo que Ginebra II debería unificar los esfuerzos del gobierno sirio y la oposición con el fin de eliminar a los grupos terroristas armados afiliados a Al-Qaeda, señalando que Rusia está haciendo todo lo posible para lograr una solución política a la crisis en Siria. El canciller ruso señaló que suspender la invitación dirigida a Irán para participar en Ginebra II es un error grave, diciendo que la crisis en Siria ha dejado al descubierto lo que vive nuestro mundo de contradicciones y añadió que la ausencia de Irán en la conferencia de Ginebra II no va a ayudar a la unificación del mundo islámico en su guerra contra el terrorismo. Asimismo, subrayó que la lucha contra el terrorismo debe ser la prioridad de la Conferencia Internacional sobre Siria Ginebra II. De igual manera, el jefe de la diplomacia rusa explicó que la coalición opositora se formó en el extranjero por parte de inmigrantes. Cada uno de ellos tiene sus propios intereses, destacando que la demanda de cambiar el régimen es una interpretación equivocada de la Declaración de Ginebra I. Comentando sobre la información publicada recientemente por los medios de comunicación de que Rusia está aumentando los suministros militares a Damasco, Lavrov respondió que Rusia no suministra ningún tipo de armas prohibidas a Siria. Lavrov concluyó que los sirios deben determinar su propio futuro sin injerencias externas.
El Ministerio de Exteriores ruso consideró que la declaración del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de retirar la invitación dirigida a Irán para asistir a la Conferencia Internacional sobre Siria Ginebra II constituye una medida destructiva a los esfuerzos internacionales encaminados a resolver la crisis en el país. El representante oficial de las relaciones exteriores ruso, Alexander Lukashevich, declaró que Irán podría jugar un papel clave en el impulso del proceso de paz en Siria, incluidos los acuerdos básicos entre las partes sirias, y señaló que Irán afirmó en más de una ocasión la voluntad de trabajar para llegar a la solución política de la crisis en Siria en el marco de la Conferencia Ginebra II. Asimismo, añadió que Irán afirmó en más de una ocasión la voluntad de trabajar para llegar a una solución política a la crisis en Siria en el marco de la Conferencia de Ginebra II. Cinco personas perdieron la vida y al menos 27 resultaron heridas en un atentado terrorista que tuvo lugar cerca de la Biblioteca de Jerusalén en el suburbio sureño de Beirut. Según la televisión libanesa Al-Manar, la explosión tuvo lugar en la misma calle donde se produjo el último atentado terrorista el día 2 de este mes, señalando que la explosión provocó considerables daños materiales en los vehículos aparcados en el lugar. Por su parte, la Agencia Nacional Libanesa de Noticias informó que la explosión fue causada por un coche bomba y está a 70 metros de distancia de la anterior explosión. El gobierno sirio condenó enérgicamente la explosión terrorista que sacudió este martes al suburbio sureño de la capital libanesa Beirut y que causó la caída de varias víctimas mortales. Durante su sesión semanal celebrada este martes, el gabinete reiteró que estos actos terroristas cobardes deben impulsar a todos los países a luchar contra el terrorismo con el fin de lograr la estabilidad a nivel internacional e impedir la caída de más víctimas. Es de señalar que el atentado terrorista que se produjo en la calle Al-Arid en el suburbio sureño de Beirut y causó la muerte de 4 personas y la herida a otras 27. El ministro de Salud, Saad Al-Nayef, reveló que el ministerio recibió recientemente equipos médicos y suministros por un valor de 1.000 millones de libras sirias, de acuerdo a contratos de compra firmados con anterioridad con varios países. Durante su recorrido en uno de los almacenes farmacéuticos en Damasco, el ministro Al-Nayef declaró que la reserva estratégica de medicamentos es suficiente para un año, en particular los medicamentos de emergencia, señalando que cualquier escasez de medicamentos en las provincias se debe a la dificultad del transporte entre las provincias y la salida de algunas plantas farmacéuticas de servicio. El ministro de Salud mencionó que 80 tipos de fármacos son ausentes en el mercado local, mientras que el resto de los fármacos están disponibles a precios aceptables en las farmacias y en los centros de salud afiliados al ministerio, que los atribuye de forma gratuita. El titular de Salud señaló que las 6 plantas farmacéuticas han vuelto a funcionar durante los últimos 2 días y que la medicina local cubre el 80% de las necesidades del mercado local, señalando que 16 plantas han dejado de funcionar. Asimismo, agregó que el ministerio recibirá pronto 100 aparatos de lavado de riñones y 150 ambulancias, las cuales serán distribuidas en las provincias tan pronto como lleguen. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a los titulares. El gobierno sirio afirma que el objetivo de la Conferencia Internacional Ginebra II es combatir el terrorismo. La reunión de los ulemas de Damasco Campo y los representantes de institutos religiosos dirigen un llamado a los países participantes en Ginebra II para que pongan fin al sufrimiento del pueblo sirio causado por el terrorismo takfirista que amenaza toda la región y el mundo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.